Hermanos, gracias le damos al Señor por estar reunidos aquí, siempre recordando a nuestros pastores que están afuera, confiando que el Señor los tiene en sus manos y está todo bien. Gracias al Señor por ellos, que si no fuera por el sometimiento de ellos al Señor, al Espíritu, capaz algunos de nosotros no estuviéramos aquí hoy haciendo lo mismo, tratando de agradar a Dios con su misma palabra. Porque recordando que Jesús, Dios dice, este es mi amado Hijo en quien estoy complacido. Él estaba complacido en Jesús por la obra que hizo Jesús, por la obediencia que tuvo a la palabra Jesús. Y así vamos a ser nosotros complacidos delante del Señor si hacemos lo mismo. Pero para hacer lo mismo, tenemos que saber quién somos, a quién nos sometemos, qué cosas hablamos, a quién básicamente obedecemos. Quería hoy empezar en Gálatas sobre el ministerio de Pablo, porque hoy les voy a contar que hay dos evangelios que el Señor dejó. Dejó uno para los judíos y dejó a Pedro encargado de ese. Y dejó a Pablo encargado del ministerio de los gentiles. Y Pablo lo dice claramente. Y para comprobárselo vamos a ir a la palabra, a empezar ahí. Porque es importante saber que todas las cosas que Jesús hizo con los judíos no se aplican a nosotros. ¿Ok? Vamos a ejemplo, la oración del Padre Nuestro. Ya esa oración se cumplió porque el reino de Dios ya está aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando oran la oración o la usan como un modelo, decimos que se haga, Padre Nuestro que estás en los cielos, que es santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ya en Marcos 1:15, el Señor dice, arrepiéntanse porque ya el reino está aquí. Esa oración, y perdonen que me la sé en inglés y en español para traducirla, se me hace un poquito difícil, pero nosotros tenemos que hacer una separación de la palabra. Hay una disensión de tiempo, dispensación de tiempo, y nosotros tenemos que saber separarla. Pero por medio del apóstol Pablo, Cristo ya hizo eso para nosotros, para facilitarnos a nosotros eso. Porque Pablo dice, imítame, imitate me. No sé decirlo exactamente en español, ayúdame, Monina. Imítame porque yo imito a Cristo. ¿Entienden? Dios a él le dio el evangelio para nosotros. Y de ahí tenemos que aprender. Antes de empezar a leer la palabra, yo voy a orar. Le vamos a dar gracias al Padre por este día, por esta mañana tan bella que tiene, que nos dio la salud, la vida, la vista, el amor tan generoso que tiene y la gracia que nos brinda. Padre, ahora vamos a entrar a tu palabra con nuestros ojos espirituales y los oídos espirituales para oír atentamente 100% tu palabra. Cuanto a los judíos, tú los tuviste que tratar diferente a nosotros, te damos gracias, porque ahora nosotros somos del pacto nuevo, el pacto más grande, más beneficioso. Padre, gracias por el encargamiento que tenemos de discipular el mundo, de ir y llevar tu palabra por todos lugares. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a empezar en Gálatas
1:11. Gálatas 1:11. Cuando lo tienen, por favor me digan amén. Ok. Ahora estamos realizando quién somos en Cristo cuando estamos poniendo atención al ministerio de Pablo. Tenemos que aprender que tenemos que hacer, actuar, vivir como Pablo lo hizo. Amén. Dice el 11, y voy a leer por ahí para abajo. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿ok? No fue que me lo enseñaron ningún discípulo, ¿ok? Fue dado directamente por Dios. Si se recuerdan, la conversión de Pablo fue directamente, él estaba persiguiendo a los cristianos hace tiempo y el Señor lo paró. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? Y ahí empezó él a conocer al Señor y a tratar con el Señor. A él no vino ningún discípulo, ningún apóstol a enseñarle a él nada. ¿Ok? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Espiritualmente él recibió la palabra directamente de Jesucristo. ¿Ok? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cuando él perseguía a los cristianos, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, porque él tenía un enfoque para tratar de agradar a Dios, tanto que hacía mucho más que los otros judíos para perseguir los cristianos y acabar con ellos. Él dice aquí, los asolaba. ¿Ok? Ahora, con esa dirección que él tenía, vamos a bajar al verso 16. ¿Ok? Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, que éramos nosotros. ¿Ok? No consulté enseguida con la carne ni la sangre. Él no preguntó. Sin embargo, Jesús se le reveló y él ni lo pensó dos veces. Él obedeció y fue y hizo. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser así. Cuando escuchamos la palabra de Dios y Él nos manda a hacer algo, no tenemos que, en inglés le decimos second guess. No tenemos que dudar. No tenemos que preguntar, ¿el Señor quiere que yo vaya o no quiere que yo vaya? Yo les digo a ustedes tienen trabajos, ¿no? Ok. Su jefe le dice, necesito que vayas aquí y hagas eso. Le vas a decir, ¿estás seguro que usted quiere que yo vaya allá y haga eso? Pues sí, ese es tu trabajo. Pero ¿estás seguro? Nosotros no vamos a cuestionar a nuestros jefes, porque ellos nos pagan, porque son nuestra autoridad más que todo. Más que el pago, son nuestra autoridad. ¿Acaso los policías van a decir, ese ladrón, ¿lo paro o no lo paro? Déjame ver, capaz esa persona que le robaron se merecía que le robaran. No, él va a ir a hacer su trabajo, porque si no hace su trabajo lo despiden. Y realmente, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no es que Dios nos despide, es que nosotros nos vamos y lo dejamos por no obedecer. ¿Ok? Ahora Pablo confirma aquí en el 17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Después de él estudiar con el Señor, fue que subió a Jerusalén. Porque si hubiese subido a Jerusalén primero, lo que hubiese recibido era la doctrina que Dios le dejó a Pedro. Y capaz se hubiese confundido, pero el Señor le dijo que no. El Señor le enseñó a él directamente, mediante el Espíritu Santo. Es lo que hace con nosotros.
Si algo nosotros no sabemos y algo no estamos seguros, tenemos que ir a nuestro consolador, a nuestro maestro, al que nos enseña, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí tenemos el perfecto ejemplo en Pablo. ¿Ok? Dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estaban ya ellos dispersados. El único que estaba ahí con Pedro era Jacobo. ¿Ok? En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y a Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oía decir de la gente que estaba en las iglesias cristianas, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Ok? Y glorificaban a Dios por su testimonio, por ver lo que Pablo estaba haciendo. ¿Ok? Y así es para nosotros, cuando nosotros nos presentamos en lugares y ellos conocen nuestro testimonio y conocen que andamos predicando, andamos ayudando, todo eso glorifica a Dios, no a nosotros. ¿Lo ven? En el espíritu no hay orgullo, en la carne sí. ¿Ok? A veces vemos ministros que son un poquito orgullosos de la manera que se visten o cómo andan o la imagen que quieren estabilizar a la comunidad cristiana. Pero eso es porque andan más preocupados por la carne que las cosas del espíritu. En el espíritu no hay ningún orgullo. Si lo hubiera, Jesús hubiese sido el primero, porque él merecido de ser orgulloso y no lo fue. Pablo tampoco. Pablo era bien reconocido, estudió bajo el maestro más grande en esos tiempos, que ahora se me fue el nombre de él, se me olvidó, pero era el hombre más estudiado en el Viejo Testamento, la palabra y todo eso. No era cualquiera que estudiaba ahí, tenía que ser gente de plata, de orgullo, de reconocimiento social. Y eso es lo que era Pablo. ¿Ok? Pero él de eso dejó todo. A él lo desconocieron su familia, lo echaron afuera por irse detrás del evangelio. Ese es el amor que tenemos que nosotros tener por el evangelio. ¿Ok? Vamos a seguir en Gálatas 2. Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Ok? Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Ok? Pero subí según una revelación, otra vez, mandado por el Señor. Quiero que sepan que nosotros nos podemos mover, podemos hablar, si es que estamos en el Espíritu, estamos siguiendo al Señor. Estando en el Espíritu de Dios es simplemente estar aquí en la palabra, la mentalidad de nosotros actuando la palabra, porque el Espíritu solo se puede manifestar de Dios aquí, usándonos a nosotros. Porque el Espíritu puede estar presente, pero si yo no hablo de Él, si no lo presento, si no se manifiesta en mí por medio de yo confesar la palabra, ¿ok? Hay alguien enfermo y está ahí enfermo. Ahora, yo puedo ir, obedecer la palabra, poner manos sobre ellos y orar y decir, la palabra dice que sano eres en el nombre de Jesucristo. No importa quién sea, no tiene que ser un creyente, puede ser un creyente, pero no importa quién sea, Dios vino para salvar al mundo. Nosotros, si no vamos y hacemos esa obra, el Espíritu no se manifiesta, porque esa persona sigue enferma, sale de aquí enferma y sigue viviendo y capaz se muere. Porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no somos el testimonio y no le estamos dando gloria al Señor sentados ahí. La mayoría de las iglesias
se creen que la bendición es para ellos. Se sientan en las iglesias y se creen que no me voy a mover porque no quiero que mi bendición se me vaya. No quiero hacer algo contra que Dios no quiera. Porque sí, y yo estoy de acuerdo. Pero si Dios dice, sal y pon manos sobre los enfermos, todos los enfermos, es más, el mandamiento que les dio a los discípulos, cuando todavía Él no había pagado el precio, era, entren en una ciudad y oren por todos los enfermos en la ciudad. Ese es nuestro trabajo como discípulos. Y si no lo hacemos, no estamos cumpliendo la palabra. El Espíritu no se va a manifestar y nada va a pasar. Y lo peor, el Señor no va a recibir ninguna gloria. ¿Ok? Porque la gloria viene por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y tenemos que hacerlo. No nos podemos quedar sentados. No importa dónde estés. En un almacén comprando comida, ropa, estés saliendo en el trabajo. Yo no creía así antes, pero el Señor me ha enseñado, capaz hace un año atrás para acá, que yo no estaba haciendo bendición para Él. Él no estaba agradado de mí, porque mi oración era, Señor, yo quiero agradarte a ti en todo lo que quiera. Pero en deber de yo estar aquí esperando la bendición, yo soy la bendición. Ustedes son la bendición. Porque no es nada que tienen ustedes especial, sino a Cristo. Por medio de Él es que ustedes pueden bendecir al mundo. Okay, vamos bien rápido que se me ocurrió Efesios 1:3. Vamos a cambiar ahí un momentito. Dice aquí. Amén. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bendijo es bien decir, habló bien. ¿Y de quién habló bien? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo. Imagínense en esto, si el Señor llegara a decir algo malo, ¿viene a pasar eso? Si el Señor llega a decir, mira, toda la gente de aquel país no sirve para nada, ¿sería cierto? Si el Señor lo dice, claro que sí, porque Él es la verdad. Y si Él lo dice, es verdad. Pero sin embargo, el Señor no escogió hacer eso, ni decir eso. Él sin embargo dijo todas cosas buenas. En los lugares celestiales nos bendijo. Es decir, no es en nuestra carne, sino es en lo que confesamos, en lo que obedecemos en la palabra y lo cumplimos. En eso somos completamente bendecidos. Y según vamos actuando, y lo dice en Isaías 58, pero no vamos a ir ahí porque ya sería otra cosa, que según nosotros vamos haciendo la palabra que habla sobre el ayuno, y el ayuno es realmente separarse del mundo, ayunar del mundo y estar con el Señor. Y así es el ayuno para nosotros ahora. Cuando nosotros es que no es que vamos a dejar de comer para hacer sacrificio, porque el Señor fue el último sacrificio. Ya Él no pide más sacrificio. Pero el ayuno para nosotros es para estar con Él. Y claro, no estamos comiendo físicamente, pero estamos comiendo espiritualmente. Y sea 1 hora de ayuno, sean 2 horas, 3 horas, 4. Hay quien puede un día, 2 días. Allá ellos, si ellos están en la palabra y no están haciendo las cosas del mundo mientras están en ese ayuno, eso glorifica a Dios, porque
ese no va a salir igual. No va a salir vacío de ahí. Él va a salir lleno y de lo que tiene, como el Señor dice, que somos vasos, rebosando, que están sobrellenos y sigue saliendo y saliendo y saliendo lo que el Señor nos da. ¿Ok? Quería enseñarles ese verso nada más para que ustedes sepan que ya el Señor habló todas cosas buenas sobre ustedes. Él dijo, Aldo, tú puedes. Es posible. No hay nada imposible si estás en Cristo. Tú puedes. Está el empleado enfermo, ve, ora por él. Está esta hermana aquí, ve a alguien, ve, ora por él. Ve lo que tenemos que hacer para glorificar al Señor. O piensen nomás, ¿qué haría Jesús en este momento viendo ese enfermo ahí, o ese accidentado, o esa chica triste, o ese varón triste? ¿Qué hiciera el Señor en este momento para asistir a esa persona que está decaída? Y es llevarle la palabra a los que están deprimidos. Y si es un espíritu de depresión, ore y sáquelo. Que no es en el poder nuestro, sino es en el poder en el nombre de Jesucristo, como el hermano César nos enseñó la semana pasada. Que no es nada que nosotros tenemos que pueda hacer la obra de Dios, sino el Espíritu que tenemos. Es el Espíritu que está dentro de nosotros, que vino a morar dentro de nosotros, que puede hacer las cosas de Dios. Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Y si se lo mandó a los discípulos cuando Él todavía no ha pagado el precio, que dice que le sopló el Espíritu a ellos. Y dice que cuando volvieron maravillados. Ay, Señor, sacamos demonios, hicimos esto, sanamos enfermos, bla, bla, bla. ¿Ok? Y Él le dijo, no se alegren en esas cosas. Alégresen que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque por ir a hacer las obras del Señor, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, creímos en lo que confesamos en el principio. Recuerden que nosotros somos cristianos o creyentes, mejor dicho, porque tomamos el paso de fe. Y Efesios lo dice, creo que más abajo en el 2, pero que no es por nada que nosotros hicimos, es por el paso de fe que tomamos y creímos en el Señor, que somos creyentes. ¿Ok? Nada en mí físicamente, quizás unas libras más, desde que vine a Cristo, han sucedido en mi cuerpo. Pero lo que sí sé, que ha madurado de espíritu. Me ha cambiado mi vida total. Yo sé quién era y ahora sé por dónde voy. Y así tenemos que ser nosotros. Siempre estar con nuestra vista. El hermano también la semana pasada leyó que nadie vamos ahí, Juan 3. Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando el hermano leyó ese verso, mi espíritu me enseñó que eso era para ahora. Él estaba hablando a Nicodemos, que era un fariseo. ¿Ok? El ver el reino de Dios lo tenemos que ver aquí. Desde aquí donde estamos. ¿Ok? Para poder entrar tenemos que verlo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Que nadie que no es nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo les confieso a usted que yo veo el reino de Dios aquí. ¿Por qué? Porque Él dijo que ya está aquí. Y porque yo lo vivo. Por eso yo veo el reino de Dios. Yo veo gente transformada. No ha llegado al punto que son 100% de las personas que en cuanto oramos son sanadas. Pero debe de ser así. Y la única razón que no es así es por la falta de mi fe o la falta de la fe del que está orando por el enfermo. Porque no la practicamos.
No es culpa de Dios. La palabra de Él va y hace su trabajo. Pero si nosotros no la estamos creyendo, lo que estamos confesando, no estamos creyendo en quién estamos confesando cuando oramos por la persona, ¿cómo va a pasar? Va a salir una palabra vana de nuestra boca. No va a solucionar la situación. ¿Ok? Pero eso es lo importante. Tenemos que ver espiritualmente el reino de Dios aquí. Vuelvo y digo, y solo recuerdo, Él dijo que ya está aquí. Primero con Juan lo confesó que el reino se había acercado y estaba a mano. Estaba listo para agarrar. Pero después Cristo vino en el otro evangelio, en Marcos, y dice, ya está aquí. Porque Él ya había plantado sus pies aquí, ya había empezado su ministerio. ¿Ok? Y el reino del Señor está aquí. Y en ese reino es que tenemos que vivir nosotros, no en el reino de este mundo. Y según vamos estudiando con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nosotros vamos transformándonos. Dos cosas pasan ahí. Bueno, es una cosa, pero lo voy a tratar de escribir de dos maneras. Cuando una mata, tú la siembras la semilla y va creciendo. ¿Ok? ¿A qué punto llega esa mata a dar fruto? Cuando llega su tiempo. Si es un arbolito, a veces te toma 2 o 3 años. Pero tú conoces su fruto cuando lo ves. Significa, ya ese fruto sale, pero a veces no está maduro. Ahora hay que dejar ese fruto madurar y después se conoce. Así por eso Dios dijo que los conocerás por su fruto. ¿Ok? Si es de Él, si es un creyente de Él, vamos a dar fruto. Si no, no. Simplemente. Si nos preocupamos sobre las cosas de la carne, no va a dar fruto. Mi mamá tiene un árbol que siempre le crece peaches. ¿Cómo es? Melocotón. Durazno. Pero nunca llegan a nada. Se quedan chiquititos y más duros y no maduran. No maduran. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que llegar al punto de esa madurez. Porque realmente no hay sabor si no terminamos nuestra carrera. No va a dar el fruto. No va a ser el propósito que tiene que hacer si no llegamos. Y solo así, alimentándonos con la palabra y viviendo en el Espíritu, lo vamos a poder hacer. Tenemos que ir olvidando las cosas de la carne, los deseos, los malos ratos, nuestros deseos. Bueno, aquí más abajo lo va a decir. Vamos a volver a Gálatas, porque no quiero repetir a Gálatas 2. ¿Ok? Y dice, pero estábamos en 2:2. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, para no ir a hacer las cosas sin que Dios las aprobara, para no ir a perder mi tiempo. El Señor me reveló y corrí y fui. ¿Ok? Expuse, simplemente quiere decir comuniqué en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico, privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A quién eran esos que tenían reputación? A los mismos apóstoles. Eran los únicos que cuando él subió a Jerusalén, a Pedro y todos los apóstoles que tenían reputación en el evangelio. Son los únicos que la gente iba a saber de Cristo en Jerusalén. Eran ellos. Ahora vemos. Y esto a pesar de los falsos hermanos, porque también habían falsedad ahí adentro, gente en la iglesia, ¿ok? ¿Qué hacían? Introducidos
a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Lo ve? El evangelio de Pedro consistía con cumplir la ley. Jesucristo lo dijo, yo no vine para ir contra la ley, vine para cumplirla. Y ese es el evangelio que tenían Pedro y los discípulos, los otros discípulos. ¿Ok? Pero ellos llegaron a conocer a Cristo por medio del día de Pentecostés. Ahora, es decir, yo no quiero decir por qué el Señor tenía los dos evangelios, pero sí les puedo decir porque es que eran dos tipos de gente. Yo no le puedo hablar a un niño como le hablo a un adulto, ni a una mujer como le hablo a un hombre. Es el mismo evangelio, pero por diferente avenida. Los judíos eran legalistas. El gentil no tenía ninguna ley. El evangelio de Pedro vino a ellos cumpliendo ¿cómo es que dice la palabra? Cada punto y tilde de la palabra se cumplió ahí. Porque si no, ellos tenían una excusa para decir, ese no es el Mesías, si él no cumplía. Pero nosotros que no conocíamos nada de Dios, él no tuvo que venir a predicarnos de esa manera. Por eso él nos mandó un apóstol. ¿Ok? Vamos a seguir ahí. Que ellos hicieron para reducirnos a esclavitud. Querían volver a Pablo, al evangelio de Pedro, a la esclavitud. ¿Okay? ¿Y qué dice Pablo? Dice, a los cuales ni por un momento accedimos ni nos sometimos a ese evangelio. Ni por un momento yo dejé que me convencieran, porque yo sé que ellos conocían a Cristo, porque Cristo me mandó a donde ellos, después de 3 años de enseñanza. ¿Ok? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ahora, si él hubiese aceptado lo que le decían los judíos, los judíos cristianos, porque eran Pedro y los apóstoles y discípulos que tenían, dice aquí que la verdad del evangelio no iba a permanecer con ellos si ellos cedían a la mentalidad o el pensamiento del otro evangelio. Él tuvo que quedarse con lo que Cristo le enseñó. Que él había resucitado. Si uno lee el libro de Gálatas y Efesios, uno va a reconocer cuál era el mensaje. Y el mensaje era que ya nosotros murimos, fuimos enterrados, sepultados y resucitamos con Cristo. ¿Ok? El evangelio de Pedro no era así. Porque ningún judío le iba a creer. Porque estaban los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creen en resurrección de ninguna manera. Esa era la pelea entre los dos grupos judíos. Uno creía que el Mesías venía y iba a ser resucitado y el otro decía, no es imposible que pueda ser. Algunos creían que era el Espíritu, el mismo Juan el Bautista. Pero esa era la pelea entre ellos. Pero nosotros sabemos que ya nosotros somos nacidos de nuevo. Que fuimos resucitados con Cristo. No fuimos resucitados con ningún otro Dios falso. Con la verdad, la pura verdad. Con ese fuimos resucitados. ¿Ok? Y dice el 6. Pero de los que tenían reputación, de nuevo, los creyentes ahí, los discípulos y apóstoles, de ser algo, los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Él no iba a volver a la ley. Él decidió ahí que no iba a volver a la ley. Él no le importó lo que le estaban diciendo sus hermanos en Jerusalén. Él le importó lo que le dijo Cristo, lo que le enseñó el Señor.
Porque ya en esta época ya habían pasado 17 años, 14 y 3, 17 años, cuando él volvió a subir a Jerusalén. ¿Ok? Ya él estaba fundado en el Evangelio y creía. ¿Ok? Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Lo mismo. Lo único que era un evangelio libre y el otro era todavía contenía la ley. ¿Ok? No que el de Pedro ellos tenían que cumplir con un sacrificio ni nada. Ya eso estaba libre, pero sí era la circuncisión. Ellos todavía estaban firmes que si no se circuncidaban, no podían servir al Señor. Y Pablo vino y les dijo que no, de ninguna manera. Nosotros no estamos bajo la ley ya, somos libres. Dios abolió eso ya. ¿Ok? Y dice aquí, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, como el evangelio que se le fue dado a Pedro, de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, que era nada menos que Cristo. Cristo fue el que le dio el evangelio a Pedro. También Cristo fue el que le dio el evangelio a Pablo. El evangelio de los gentiles. El evangelio de nosotros, que éramos gentiles, pero ahora somos hechos hijos de Dios por medio de ese precioso evangelio. ¿Ok? Tenemos que aprender de nuevo a separar la palabra, a saber qué era para mí, qué era para los judíos, qué era para los impíos, qué era para los gentiles, porque todavía hay gentiles. Y los gentiles son nuestro problema. Son los que nosotros tenemos que convertir. El Señor tiene judíos allá afuera que pueden predicar la ley. Y ahora Pablo dice, más abajo, que no quiere decir que si él no ve a un judío no le puede predicar. Claro que sí. Igual a nosotros. Si el Señor nos presenta la ocasión y nos da la palabra, porque el Espíritu dice que Él habla por nosotros, que no nos preocupemos. Pero a veces por el miedo que tenemos de pararnos aquí a hablar y a decir, decimos, oh, mejor nos callamos, mejor no decimos nada, mejor no evangelizamos. ¿Ok? Nosotros tenemos que dar fruto de lo que hay en nosotros. Y lo que hay en nosotros es nada menos que el Rey de Reyes, el cual no hay nada imposible para Él, que es el mejor del mundo. ¿Ok? El más santo. ¿Alright? Y dice, ok, el 9, y reconociendo la gracia que me había dado Jacob, y reconociendo la gracia que me había sido dada por Dios, Cristo, ok, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Los de respeto ahí, los de los hermanos que él había mencionado antes, que eran de reputación. ¿Ok? Ellos, reconociendo lo que Pablo estaba hablando, ¿ok? Nos dieron a mí y a Barnabé la diestra en señal de compañerismo. Estaban de acuerdo, reconocieron el evangelio de libertad. Y ellos a la circuncisión, reconocieron que ellos estaban designados para predicar a los judíos. ¿Ok? De nuevo, la razón por esto es para que reconozcamos quién somos. No podemos andar pensando que hay algún reto judío, una tradición que tenemos que cumplir nosotros. Dios es un Dios de
muchos métodos. Es un solo Dios con una sola meta, pero utiliza muchos métodos. Y por eso Él nos hizo libre para eso. Nosotros somos libres de todo pecado. ¿Ok? Él dice, para eso vino a lavarnos con la sangre preciosa, para librarnos del pecado. Para que no pensemos que somos inútiles. Pero para ser útiles para el Señor, tenemos que obedecer la palabra. Vamos a enseñarle un ejemplo que me viene a mente ahora y está en uno de los 4 evangelios, está en, si no es Marcos 16, no, Marcos no tiene, ya mismo se lo busco. Va a ser Lucas 17. Lucas 17, 7. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí lo que es un siervo. El Señor nos sacó de esclavitud. ¿Ok? Y nos hizo hijos. Pero también nos enseñó a servir. Nuestros hijos, y a muchos espero que no los ofenda, pero nuestros hijos están para servirnos a nosotros. ¿De qué otra manera ellos van a aprender? Si no nos sirven a nosotros, le van a servir a alguien en la calle. Y van a aprender las cosas de ellos en la calle. Pero ellos están para servirnos a nosotros. Para que yo a mi niño, a veces tengo que aguantarme la lengua porque él quiere asistirme en todo. En todo. Donde yo vaya, él está aquí pegado. Y a veces le tengo que decir, como ayer, papi, voy a ir a trabajar y no puedes ir conmigo. Ah, pero yo quiero ir, y se pone triste y lo que sea. Yo sé, en ciertas cosas yo te puedo llevar, pero en ciertas cosas no te puedo llevar. Y no me gusta decirle que no en eso porque él, por servir, hace cualquier cosa. No solo me facilita la vida a mí, si él aprende bien, ¿ok? Pero va a ser una bendición para el mundo. Porque él ama servir y no le importa. Ahora, si yo lo oprimo y no le dejo, el primero que le ofrezca algo y lo pueda engañar, lo engaña y él va y sirve y capaz cae en cualquier cosa. Pero si él me está sirviendo a mí y yo soy de Dios, él va a servir y va a recibir sabiduría, porque yo estoy operando en sabiduría. Dios dice que yo soy sabiduría. So, él va a recibir sabiduría. Él va a recibir su redención cuando llegue su tiempo. ¿Ok? Cuando él llegue y confiese al Señor Jesucristo por él mismo, que él lo quiera, él va a recibir su redención. ¿Ok? Él 1 Corinthians 1:30 es sabiduría, redención. Hay dos cosas más, o dos bendiciones más ahí, pero el motivo de ese ejemplo es que reconozcan que nuestros hijos no los podemos echar al lado, porque ellos nos van a representar a nosotros en el futuro. Así como nosotros representamos a Dios ahora, ellos nos van a representar a nosotros. ¿Ok? Y según nosotros vayamos aprendiendo, ellos van a aprender de nosotros. Si nosotros los echamos para el lado, ya cuando llegan a viejos y uno les dice de 15 años, hazle esto, no quieren hacerlo. Pero yo quiero que mi hijo crezca, no quiero dañarle su vida echándolo al lado. Quiero que él aprenda de mí porque yo estoy aprendiendo de Dios. Así como Pablo dice, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Y así le digo a mi hijo, imítame a mí porque yo imito a Cristo. ¿Ok? Ese es. Ahora vamos a San Lucas 17:7. Que ahí vamos a ver lo que es un servidor. ¿Ok?
Dice, ¿quiénes de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, a volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién? Dice. Tenemos que entender que un siervo es un siervo, ¿ok? Y él tiene que hacer su trabajo, ¿ok? Nuestros hijos, ellos están para servirnos. Nosotros no somos abusadores, pero nosotros le decimos a nuestros hijos, haz esto, haz tu tarea. No es que nosotros nos tenemos que sentar con él 2 o 3 horas para hacer la tarea con ellos. Ese niño debe de poder decir, ok, papi, y se sienta y se pone a hacer su tarea. Ahora, si necesita ayuda, papi, algo no entiendo, mami, no entiendo, vamos. Pero no quiero dar ejemplos, pero en mi familia biológica son 3, 4 horas que a veces hasta yo me siento con ellos porque los padres están hasta acá y ya no quieren y no pueden más. ¿Ok? Pero yo los obligo a que hagan su tarea o lean su libro y después si hay alguna pregunta yo los asisto. ¿Ok? Pero nosotros no les podemos quitar de mano el trabajo que tiene que hacer el servidor. Porque aquí mismo dijo Cristo, ¿quién de ustedes teniendo un servidor que tiene que hacer sus trabajos le va a decir, siéntate, descansa? No haga tu trabajo. Pero a veces queremos ser mejor que Dios. Queremos cambiar las cosas. No es ser malo, es disciplina. ¿Qué mejor una disciplina así, bonita, que después tener que cogerlo a palos cuando estás de 18 años? ¿Ok? Es mejor. Wow, se nos fue el tiempo. Wow. Ok, vamos a seguir aquí. Y dice, no le dice el 8, no le dice el amo, más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Ok? Primero hay que terminar el trabajo que tiene que hacer. Y después, esto tiene mucha aplicación a nuestra vida. Yo les estoy dando el ejemplo de padre e hijo. Pero también es Dios con nosotros. ¿Ok? Vamos al 9. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Ok? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que has sido ordenado, y está hablando de todo lo que Cristo nos mandó a hacer aquí en nosotros. ¿Ok? Ya después de que hagas todo lo que Cristo te mandó a hacer, ¿ok? Decid entre ti misma o mismo, siervo inútil. Somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y uno dice, wow, está un poquito fuerte que yo haga todo lo que tenga que hacer y lo haga bien y encima de eso tengo que decir, soy un inútil. ¿Por qué? Porque simplemente hicimos lo que fue mandado y no fuimos más allá. No hicimos todo lo que podíamos hacer. Hicimos nada más lo suficiente para pasar. ¿Cuántos hacemos así el trabajo? Que nos piden. Él solo pidió hasta aquí. Sí, pero nos queda 1 hora más. Vamos a hacer más para adelantar para mañana. No, ¿para qué? Si hacemos nada más lo que teníamos que hacer. ¿Por qué vamos a bendecir a nuestro amo más? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es lo que hay que entender, que entre el siervo y el amo. Nosotros tenemos que servir a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que Él nos dio, nos equipó. Lo más posible que podamos hacer, lo tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo.
se nos encargó el Evangelio de Pablo. Y ustedes pueden seguir leyendo en sus casas porque no nos va a dar tiempo aquí hoy. Pueden seguir leyendo y van a ir entendiendo que el Evangelio de Pablo, compárenlo al Evangelio que cuando Cristo habló con los judíos. Sí, se aplica a nuestras vidas. No digo que no. ¿Ok? Pero nosotros operamos en libertad, no ley. ¿Ok? Y el Señor, no tenemos que estar esperando que el Señor nos diga, ve a eso, mira a ese enfermo, oíste que la madre de tal está enferma, está en el hospital agonizando. Bueno, ojalá el Señor le mande a alguien para que le ore o le ayude o algo. Mientras tanto, ahí está tu carro, tienes el tiempo y lo puedes ir a hacer tú. ¿Entiendes? No esperemos. La palabra nos manda a despertar. No vamos a ni llegar a esos versos hoy porque me gasté mucho en hablar, pero la salvación está más cerca de lo que nosotros pensamos. Estamos viendo muchas cosas en estos días. Y también estamos viendo que los siervos no se están moviendo. Los que pueden aguantar las tragedias no lo están haciendo. Los que pueden orar por las tormentas esas que están pasando, no están orando. Están esperando la tormenta y pasándola con los gentiles y los impíos y los judíos. Oh no, vino la tormenta y se me llevó la casa. Se me llevó la casa. Aquí hubo una tormenta hace poco y no voy a dar el testimonio para yo recibir ninguna gloria ni nada, pero para que Dios la reciba. Durante la tormenta, esa Sandy que se fue todas las luces y todo el mundo perdió propiedad y cosas así. A mí también se me fueron las luces por 3 días. Pero mi esposa me decía que estaba medio yo trastornado porque salía afuera durante la tormenta a ordenar la tormenta que se callara. Cristo lo hizo. Y los apóstoles no lo hicieron porque Él les dijo, hombres de poca fe. Yo salí y apliqué mi fe. La lluvia vino, no tan fuerte como se esperaba, pero cuando yo salí en la mañana, yo le di la vuelta cuadrada a la área mía, donde yo vivo. No había un árbol caído, ni un carro aplastado, ni una casa perdió un shingle del rufo, simplemente porque, y yo sé que fue yo mandé a la tormenta a callar y que no destruyera. Y por eso mis vecinos no fueron destruidos. Y esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Nadie lo sabe y tampoco que me importa que los vecinos lo sepan. Solo un vecino me vio afuera y me dijo, oye, entra a la casa. Pero nada pasó, ningún carro dañado. Cuando yo salí, yo dije, wow, esta tormenta no hizo nada. Ya cuando bajé aquí a Elizabeth, a lo más a ver si podía comprar café y un pan, estaba todo cerrado. Y ahí pasó un poquito más fuerte. Pero nosotros podemos controlar eso en nuestros barrios, simplemente levantando la voz. Nosotros somos la voz de Cristo aquí en la tierra. Y con eso los voy a dejar. ¿Ok? Vamos a darle gracias al Señor por el mensaje de la palabra de este día. Y vamos a bendecir a todos nuestros hermanos que ya saben que son completamente bendecidos por Dios y no hay potestad ni obra del enemigo que nos puede retener. Y eso está en Lucas 10:19 para el que lo quiera buscar después. Que el Señor nos dio esa autoridad sobre todo aquí en la tierra. No solo lo físico para poder sanar los enfermos, pero también lo espiritual para echar afuera las tempestades, las cosas del enemigo, todos los trabajos. ¿Ok? No los codicien, no les dé lugar
en nuestras mentes. El momento que el problema venga, échalo afuera. Usted puede. Usted puede, porque usted es un creyente, simplemente. No es por, de nuevo, nada que usted ha hecho, que ha estudiado 20 años, yo conozco quien ha estudiado 20, 30 años y no están en el mismo lugar. ¿Ok? Gracias al Señor le damos, Señor, en este día por la palabra que tú has traído, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque así como me impactó a mí, Señor, tu palabra nunca regresa vacía. Y así confío, Señor, y confieso que entrará a las mentes y a los corazones de mis hermanos, Señor. Y muchos ya lo saben, y muchos ya lo practican, Señor. Pero, Padre, Señor, aquellos que capaz tienen algún temor, Señor, que hoy hayan cogido fuerza, alas, Señor, que el que camina contigo no se fatiga. Tú lo has dicho en tu palabra, una profecía desde el Viejo Testamento y en eso nos fundamos y creemos. Gracias te damos, Señor, por nuestras nuevas vidas, nuestras familias. Las bendiciones, Señor, sí, son buenas, Señor, pero es mucho mejor dar que recibir, Señor. Es mucho mejor salir y bendecir que ser bendecido, Señor. Y gracias te damos, Señor, por ese conocimiento, Señor, porque nos traes gozo, paz, Señor, benignidad, todas las cosas buenas, Señor. Tú nos has dado, Señor, y tú has hablado para nuestras vidas, Señor, y has confesado en nosotros, Señor. Padre, somos tus soldados, Señor, tus siervos, tus hijos, Señor. Te servimos con gozo, Señor, con amor, Señor, con ese mismo amor que tú nos enseñaste, Señor, a amar al mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Señor, por la gran comisión, Señor, que es una parte, Señor, de ir a predicar tu palabra por todo el mundo, Señor. Y no dejar, Señor, que uno se nos pierda, Señor. Y si nos pierda, perdónanos, Señor, porque no aplicamos suficiente la fe, Señor. O capaz la decisión de ella fuera o no recibirte, Señor, pero hicimos nuestro trabajo. Fuimos más allá, Señor, por todo, Señor. Y a quien toda persona se le pueda hablar, se le habla. Gracias, Padre, te damos por mi vida, Señor. Por mi familia, la familia de todos mis hermanos aquí de nuevo, Señor. Por los pastores que andan, Señor, haciendo un trabajo para ti, Señor, allá en Ecuador, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Porque ellos andan procurando el espíritu, Señor, no la carne, Señor. No andan preocupándose por las cosas, Señor, de los deseos de la vida, Señor. De cómo visten y cómo comen y cómo viven, Señor. Sino la preocupación de ellos es, Señor, complacerte a ti, Señor. Tú eres el centro de su vida y lo sé porque ellos nos han enseñado a nosotros ponerte a ti primero en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta congregación, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.